Bueno, hoy me toca dar la enseñanza emocional y me tocó el libro de Segunda de Tesalonicenses 2. La verdad es que cuando estaba leyendo esta parte de la escritura del Señor, lo hice con temor y temblor, porque nos habla de algo que quizás en muchas iglesias se ha perdido, lo que es enseñar de la venida del Señor y de todo lo que va a ocurrir o está ocurriendo. Y aquí Pablo en este libro de Segunda de Tesalonicenses, pero antes vamos a orar para que la palabra del Señor hable en vez de que sea yo, sea el Señor a través de mí, ¿verdad? Entonces, Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, en donde tú has dispuesto que yo traiga el mensaje en esta mañana, Señor. Pero antes que yo, Señor, estás tú delante de mí, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a cada corazón de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de Casa de Oración, Señor. Y que sea Dios de acuerdo a tu misericordia, a tu gracia, que esta palabra les llegue, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice Segunda de Tesalonicenses y le voy a leer el pasaje, que no es tan largo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firme y conservar las doctrinas que fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre y Dios nuestro Padre, que nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y mantenga firme en toda obra de palabra buena. Bueno, el libro de Tesalonicenses, como saben, fue escrito, o si no saben, por el apóstol Pablo. Probablemente se dice que fue escrito junto a Silas y Timoteo. Más o menos eso fue en el año, probablemente, 51 y 52 después de Cristo. La iglesia de Tesalónica estaba pasando, el devocional pasado, el hermano Víquez habló acerca de capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, donde la iglesia estaba pasando por persecuciones y donde Pablo pues rogaba
por todos los hermanos que, a pesar de las persecuciones, de todo lo que estaban pasando en ese momento, se mantuvieran firmes en la fe. Pero además de eso, la iglesia de Tesalónica había llegado a tener algunos malos entendidos acerca de la venida del día del Señor. Y entonces Pablo eso le estaba preocupando, y él les escribió esta carta, esta parte de la carta, ya que él sentía de que ellos debían de estar seguros de lo que él les había enseñado en ese momento y de lo que él les había hablado, ¿verdad? Ellos pensaban, muchos les hacían ver de que ya el Señor había venido en esa época, imagínense, y que ya se habían quedado, como quien dice. Entonces la gente estaba, imagínense eso, y yo me pongo a pensar en este momento, y que, uy, yo estoy aquí para hablando y ya el Señor vino, o sea que me quedé. Todo lo que Pablo les había enseñado, y ellos diciendo, entonces ¿yo qué hago aquí? Ya me quedé, ¿ya para qué estoy yo aquí? ¿A tan mal estaba? ¿O cómo estoy yo delante de Dios? Entonces en ese momento ellos se sentían desconsolados, tristes, con miedo, asustados, porque al parecer habían recibido una carta que no era de Pablo, pero que venía supuestamente de Pablo, haciéndoles creer de que ya el Señor había venido. Entonces, ¿qué eso nos hace entender, hermanos? Nosotros en estos tiempos estamos viviendo cosas semejantes. Tenemos que estar firmes en lo que el Señor, a través de su palabra y a través de todo lo que hemos aprendido o lo que estamos aprendiendo, nos ha enseñado. Y sobre todo estar firmes en qué, en todo lo que conocemos, en doctrinas, en todo lo que hemos aprendido. Porque si ustedes se dan cuenta, igual en estos tiempos hay mucha gente con enseñanzas que no son verdades, con cosas que son inventadas, son, como dicen por ahí, jaladas de los cabellos. Entonces, ¿cuánto más nosotros no tenemos que estar seguros de todo lo que estamos aprendiendo o de todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? Entonces, al parecer, eso en esa época estaba pasando. Y Pablo escribió 2 de Tesalonicenses con el fin de fortalecer la fe de esos miembros de esa iglesia y también de corregir esos malos entendidos. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor ellos no se pierdan, ¿verdad? Porque tenemos que estar firmes. Miren, y yo me puse el domingo, lamentablemente no pude venir porque estaba en quehaceres de graduación de Efraín, que bueno, ya se graduó, gracias al Señor, de secundaria. Y bueno, eso ha sido una conmoción en la familia, porque es el más chiquito, ¿no? Pero me puse a escuchar, y ayer el pastor estaba diciéndonos que él había predicado, me puse a escuchar la prédica del pastor Hermes, y él hablaba sobre la vida devocional, ¿verdad? Y de lo importante que es tener una vida devocional, pero sobre todo conocer a Dios. Entonces, en este momento, en donde, igual que en la iglesia de Tesalónica, habían malos entendidos y había palabras que no era correcta, una doctrina que no era correcta y gente que era engañada, ¿verdad? Entonces, en este tiempo estamos viviendo, y aún más, porque yo les digo algo, muchas cosas que están pasando, y lo puedo decir, por ejemplo, mi mamá, que tiene tantos años de vida, que ella me dice, hay cosas que a mí me aterran, que en mis tiempos no se veían. Yo no sé si estaban ocultas, dice ella, pero no se veían. Entonces, estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos en que podemos ser engañados, y es importante estar firmes en la palabra del Señor, ¿verdad? Y así le pasaba, como decía, a la iglesia de Tesalónica. Y aquí, por ejemplo, hablaba de la segunda venida del Señor, en donde vendrán el malvado, el anticristo, aquel que no representa a Cristo, sino que se cree Cristo, y va a tratar de engañar a los que se quedan, porque ya en ese tiempo nosotros, la iglesia, o los que estamos, ya estamos con el Señor, esperando, ¿verdad? Pero mire que en ese momento Pablo
le habla acerca de eso a ellos también y les recuerda todo lo que le dijeron los profetas, lo que dijo Daniel acerca de esa parte donde iba a venir el anticristo y el malo y el enemigo iba a hacer creer que era luz, pero que no era nada luz, sino que va a ser un usurpador, como decimos por ahí, ¿verdad? Y hacer creer aún a los que estamos firmes. Quizás nos puede hacer creer cosas que no son, si no estamos firmes. Entonces no nos dejemos engañar de ninguna manera. Pero ¿cómo no nos dejamos engañar de ninguna manera? Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, como decía el pastor. Y él ayer nos estaba diciendo, ¿usted conoce a su esposo? Él nos decía, nos preguntaba. Y uno se pone a pensar, bueno, a veces ni me conozco yo misma. No me llego a conocer yo misma. Porque quizás hago cosas que yo hice, porque yo hice esto. Entonces no me conozco yo misma. ¿Cómo si yo no me conozco yo misma, yo voy a conocer al que duerme conmigo? Si él puede hacer cosas que quizás a mí no me... En algún momento va a ser algo que yo dije, oye, ¿cómo tú haces eso? ¿Por qué tú haces eso? Porque no lo conocía. Entonces, cuando uno conoce verdaderamente una persona, cuando uno tiene una relación íntima con esa persona, entonces esa relación íntima que tenemos que tener con el Señor es importante para que nada nos mueva el piso, como dice por ahí, para que nada nos haga caer, para que nada nos haga distorsionar esa verdad que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el enemigo siempre busca falsificar la verdad. El enemigo siempre trae mensajes que parece que son verdad, pero son mentiras y son engañadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él intenta que burlarse de Dios y usurpar el lugar de Dios. Entonces, por poderoso, hermano, que sea el mal o que sean las cosas malas que nos pasan o lo que el enemigo nos quiera hacer creer, Dios va a terminar con todo eso, con toda la maldad, con todo, con el malvado y con todos sus seguidores. El enemigo será derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo derrotó primero en la cruz y luego en la resurrección, ¿verdad? En la tumba. Entonces, ¿cuánto más Dios, a través de su palabra, pues nos enseña que tenemos que estar firmes, tenemos que estar siempre apercibidos, ¿verdad? Porque nuestros oídos van a escuchar muchas cosas. Entonces damos gracias a Dios porque Dios que nos ofrece la salvación. Y Él permite que la vida, la obra santificadora del Espíritu sea en nosotros y sobre todo con los que caminan con Él, ¿verdad? El llamado de Pablo es de mantenernos firmes en el camino de Dios. Y también mantenernos fiel en la salvación que hemos recibido a través de Jesús. Que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios para que nosotros conozcamos, y nuestras conductas también reflejen esa enseñanza o ese carácter de Cristo en nosotros. Si nosotros no reflejamos ese carácter de Cristo, entonces en vano es también llamarnos cristianos. Porque nosotros tenemos que ser lo más parecido a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para la salvación de nuestros pecados y de nuestras vidas. Entonces debemos ser diligentes en ese estudio de la palabra, ¿verdad? Como quien dice, vivir, pero también aprender día a día más de la palabra de Dios. No quedarnos nada más de repente en este devocional, en escuchar lo que quizás yo les estoy trayendo, sino también en ustedes mismos ponerse, ¿verdad?, a leer la Biblia, a comprar un diccionario de esos que nos hacen comparaciones, ¿verdad? A comprar, a de repente leer, y si no entiende algo, alguien aquí o alguno podemos ayudarle. Ven acá, yo no entiendo esta parte que dice aquí, ¿me pueden explicar?
Eso es importante. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y tenemos que estar siempre apercibidos en eso y buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué qué? Porque la palabra lo dice, todo lo demás es por añadidura. Igual, como decía el pastor, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra emergencia? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en este momento? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios nos trajo aquí con un propósito. Entonces tenemos que estar, ¿cómo sabemos nosotros cuál es nuestro propósito? A través de la búsqueda de Dios, a través de conocer a Dios y a través de la palabra de Dios. Si no leemos, si no escuchamos palabra de Dios, no podemos saber cuando alguien nos venga con cosas que no son correctas. Entonces tenemos que estar atentos, preparados para esta vida, pero sobre todo prepararnos para la eternidad. Este mundo no importa este mundo, lo que va a importar es la eternidad. Esto es un corto tiempo en realidad lo que estamos aquí. Entonces es más importante que estar preparados para esa eternidad. Entonces el libro de Tesalonicenses está lleno con esa información que explica el final de los tiempos y nos exhorta también en que no estar ociosos, sino en trabajar por lo que tenemos, en trabajar por lo que nosotros debemos conocer y hacerlo de tal manera que nosotros podamos ser fieles y firmes y estar firmes en conocer lo que Dios nos ha enseñado. También en este libro de Tesalonicenses hay oraciones que Pablo hace que nos ayudan aún en la actualidad para que nosotros como creyentes podamos interceder por otros. Porque también no solamente en ese tiempo se vivía persecución, nosotros vivimos persecuciones. Aún la iglesia actual vive persecuciones. Entonces tenemos que estar siempre, y hay muchos hermanos que son misioneros en otros países en donde viven persecuciones, que nosotros aquí estamos demasiado cómodos, pero que ellos sí están viviendo tiempos difíciles. Entonces hay que orar también por ellos. Miren, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y Él nos ha escogido, ¿verdad? Para ser hijos suyos, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidar ese gran regalo que el Señor dio por nosotros, que es su vida por amor a nosotros. Y en esta mañana yo quisiera que pudiéramos salir de aquí entendiendo que lo más importante en este momento para cualquiera de los que estamos aquí es que conozcamos a Dios y tengamos llevemos una vida de acuerdo a los preceptos de Dios. Pero sobre todo que aquellos que quizás no han entregado su corazón a Cristo, lo puedan hacer en esta mañana. Aquellos que no han tenido la oportunidad de poder decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor, no soy digno de ti, lo puedan hacer en esta mañana. Y no necesariamente tiene que venir aquí adelante y decirme, no, sí, yo soy una pecadora o soy un pecador. No, porque aún nosotros todos los días debemos de pedir perdón por todos los pecados y todas las acciones que hacemos y que aún las hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, yo quisiera que inclinen su rostro y hagan esa oración, ¿verdad? Esa oración de perdón, de pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todas las cosas que hacemos. Y voy a hacerla de esta manera. Señor Padre Celestial,
Dios, te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor, por cada uno de mis compañeros. Padre, no somos dignos, Señor, de estar delante de ti, Señor, pero en este momento yo quiero, Señor, pedirte, Señor, para que tú, Señor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Señor, para que tú nos mires con ojos, Señor, de misericordia. Señor, para que tu amor y esa sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, tenga, Señor, sentido en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú hagas, Señor, en ellos la obra perfecta, Señor, en sus vidas, Señor. Para que ellos, cada uno, Señor, pueda entender la importancia, Señor, de lo que es arrepentirse de sus pecados, de una vida, Señor, que no va acorde a ti, Señor, pero que tú tienes misericordia de ellos y tú, Señor, les puedes, Señor, redimir, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, los propósitos que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y no estamos aquí, Dios, por casualidad, sino porque tú, Señor, tienes un plan perfecto para cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Yo soy dichosa, feliz, Señor, por contar con cada uno de ellos, por todo lo que ellos hacen, Señor, por tu servicio, Señor, y por esta iglesia, y por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.